base a esto dije, vamos a compartir una temática que se llama Lecciones de un lavarropas que se va a un lavarropas que viene. Acá lo puse sin corregirlo, después pensándolo un poco más, dije, tendría que haberle cambiado el nombre, pero lo vamos a dejar así. Lecciones de un lavarropas viejo a un lavarropas nuevo. Pero no es que es viejo, es uno que se va, digamos, uno que se fue y uno que queda. Así que vamos a ver algunas de estas lecciones. Yo no sé si me va a funcionar, porque, ¿qué pasa? Yo tenía otro control de estos, no funciona, no llega hasta allá. Tenía otro control, sí, pero lo pasó nuestro queridísimo hermano que se dedica a toda esa cuestión así. Tengo dos ahora en mi maletín. Uno que me hacía esto, que desde acá ya no servía. Entonces me compré otro mejor, salía el doble. Bueno, tampoco sirve. Así que estoy afectado con esto, pero tenemos siempre buenos asistentes. Lecciones de un lavarropas viejo a un lavarropas nuevo. Vamos a ver un poquito algunas cosas, analogías de esto para nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Vamos a lo primero. Lo primero es que hay un manual de instrucciones. Le voy a pedir a Cris que me pase, por favor, esto. Esto que me está pasando acá. Ahí está, perfecto. Gracias. Hay un manual de instrucciones. Nosotros, evidentemente, no es el primer lavarropas que tenemos, pero las cosas van cambiando, entonces es bueno saber que hay un manual de instrucciones y estaría bueno que nosotros lo leamos y que lo leamos antes de encender el lavarropas. Es importante. En base a esto, la Escritura dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice así, toda Escritura. ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Y útil? ¿Y corregir? ¿A fin de qué? El 17. Exacto. Bueno, muy bien, Alicia, ¿eh? Bueno, es que lo que pasa es que las versiones cambian, ¿viste? Esta es la versión Reina Valera, que es con la que muchos de nosotros aprendimos de memoria, pero hoy en día capaz que usamos otras versiones y a veces nos... Amén. Toda Escritura. Nosotros tenemos una Escritura, hemos recibido la Escritura, es la palabra de Dios, y hacemos bien en leerla. Entonces, este lavarropas que se va le dice al lavarropas nuevo, mirá que hay un manual de instrucciones. No estás inventando la pólvora, no sos el primero en vivir en este mundo. Ya muchos han vivido y hay manual de instrucciones. Pero además del manual de instrucciones, y voy al siguiente punto porque tenemos que acelerar un poquito, tenemos personas que tienen un poquito de experiencia. Dale a la próxima, por favor. Ahí está, inspirado, útil, perfección y ejecución. Hay otras personas que tienen su cuota de experiencia. Entonces, en nuestra iglesia, hacía un tiempo, venía un hermano que se dedicaba a arreglar lavarropas. Es lo que se dedica a él, y le va bien. Y se ve que hay lavarropas para arreglar a patadas, porque rara vez tiene tiempo. Entonces, más allá de que teníamos el manual de instrucciones, había algunas cosas acá que nosotros no las entendíamos. Cuando digo nosotros, entiendan que era más bien Cris, ¿no? La que estaba leyendo acá y algunas cosas no las entendía. Yo entendí lo que dijo el que nos vendió el lavarropas, eso me quedó. Después lo otro que estaba acá no. Entonces está bueno que nosotros consultemos a otras personas que tienen más kilometraje en la fe y que nos pueden explicar un poco más cosas que acá no nos quedan del todo claras. ¿Qué dice acá Proverbios 24:6? Alguien que lo lea. Van a aparecer ahí algunas citas, por favor, si las leemos ahí, entonces ganamos un poquito de tiempo. Porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. Ahí está. Muchos consejos. A veces es difícil encontrar personas que buscan a un consejero. ¿Cuál fue la última vez que pediste consejo de algo? ¿Cuál fue la última vez que buscaste quién te podía aconsejar con algo y que buscaste un consejo? No que alguien te vino a ofrecer ese consejo gratuito. Hay gente que es así, es muy de entrar así a aconsejar cuando nadie le pidió que aconsejara o que se entremetiera un poco en cosas. Pero más allá de que hay personas, y sobre todo la tarea pastoral, que la tarea pastoral tiene la gratitud y la ingratitud, que a veces tenés que ir como rompehielo y abordar algunas situaciones que la gente no necesariamente te pidió
que estuvieras, pero como tenés una preocupación sana por otras personas, entonces tenés que ir a hablar, y corriendo el grave peligro de quedar después en la lista negra porque dijiste algo que no se quería escuchar. Pero más allá de eso, de que otros vienen a aconsejar, uno debería pedir consejo. Y uno debería pagar el precio, a veces, de transitar una ruta hasta donde alguien pueda aconsejar. Lo hizo la reina de Sabá, que fue a ver a quién, ¿se acuerdan? A Salomón, no estaba ahí a la vuelta. Tuvo que hacer un viaje en una época donde iba en carruaje, etc. Y lo hizo y valió la pena. Y cuando uno pide el consejo de alguien que se dedica y que tiene kilometraje en lo que uno está haciendo, vale la pena. En el acierto o en el error del consejero, vale la pena. Entonces, en el consejo venía, por ejemplo, esta alfombrilla que venía para colocar abajo del lavarropas. Esto está para que el lavarropas sea más silencioso. Entonces Cris llamó a este hermano que venía a nuestra iglesia ahora por cuestiones de geografía y que vive más cerca de otra iglesia, está en otra iglesia. Pero tenemos un muy buen vínculo con él. Entonces lo llamó y él le dice, eso no te va a servir mucho porque termina siendo un juntadero de ratones, como que los ratones tienen una propensidad, no sé, como que les gusta esto y entonces terminan, ¿qué te dijo bien? Haciendo madrigueras acá, ¿se imaginan? Entonces, estaba el manual de instrucciones, pero estaba el kilometraje de gente que tiene más experiencia. Entonces, esto lo vamos a usar para otra cosa. No lo vamos a poner ahí abajo porque no queremos larga vida a ningún ratón. Así que tenemos el manual de instrucciones, pero gracias a Dios tenemos una comunidad. Hoy Melba compartía sobre lo que es la comunión. La comunión no es estar juntos, es más que eso. Dios no bendice la juntitud. No hay promesas para estar juntos, hay promesas para cuando estamos unidos. En la unidad hay promesas. En estar juntos, no. Digamos, en el Estadio Centenario están juntos los hinchas de un cuadro y los hinchas del otro, pero están hinchando por cuadros diferentes. Pero la unidad es tener un mismo propósito. Y en esta comunidad todos queremos servir a Dios, todos queremos que te vaya bien. Vos querés que me vaya bien a mí y yo quiero que te vaya bien a vos. Entonces lo que tengo te lo puedo ofrecer. Y hay gente acá que en otras áreas nos pueden ayudar, en las áreas en las cuales ellos son fuertes. Busquémoslos, tengamos la disciplina de buscar esos consejeros. Vamos al siguiente punto, que también lo quiero ilustrar con esto que tenía acá. El lavarropas viene... ¿Han instalado un lavarropas últimamente? ¿Han pasado por este valle? No digo de sombra y muerte, pero un poco de sombra y ajetreo, sí. Nos dijeron, mirá que están unas trabas ahí atrás. Las trabas, estas, son 4 que van atornilladas, están bien atornilladas, pero da un trabajo sacarlo, aparte es un tornillo bastante largo. Estas trabas están puestas para que cuando se transporta el lavarropas no se dañe con el movimiento del tambor. Entonces, tienen una buena razón de ser, están bien, ayudan, pero una vez que vas a instalar el lavarropa tenés que sacar las trabas, porque si no sacas las trabas, entonces no va a funcionar. Y tiene el grave peligro de que se va a dañar, porque vas a querer que funcione algo. Ah, si había alguno dormido acá. Yo tengo estrategias para despertar a la gente, hermano. Entonces, estas trabas sirven, pero a la vez pueden complicar. Entonces, me recordaba que hay cosas que nosotros debemos dejar atrás. Romanos 12, 1 y 2, no sé si alguien lo tiene ya, como para leer. Sí, Lucas, por favor. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto, muchas gracias. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, pero tenerlo bien presente, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que entender cuando Dios nos dice algo es que Él nos ama. Es lo primero que tenemos que entender. Por debajo de eso, todo. Hace esto, no hagas lo otro. Pero no deberíamos entender solamente una cosa
sacándolo de la perspectiva o de la luz del amor de Dios. Dios nos ama y quiere que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien a veces tiene que remover alguna traba. Muchas gracias. Por más que otros bien intencionados de repente nos quisieron ayudar y pusieron cosas que sirvieron, nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a redactar, etcétera, pero a la vez hubo ciertas trabas que quedan ahí, que es necesario que el Espíritu de Dios las identifique en nuestro ser y que nosotros seamos transformados por la gracia de Dios. Por ejemplo, en mi casa también mi papá fue una persona buenísima. No dejo de ponderar la figura de mi padre porque fue un buen padre. Y sé que en este mundo enfermo tenemos muchas personas que no han tenido un buen padre. Por ejemplo, mi mamá no tuvo un buen padre, pero yo tuve, gracias a Dios. No tengo cabello, bueno, los felicito a los que tienen, pero sí tuve un buen padre. Pero dentro de lo que es tener un buen padre, él tenía sus limitaciones también. Entonces, para él, por ejemplo, lo que era la parte deportiva era algo de excesivo valor. Él era muy amante del deporte y nos inculcó eso, lo cual está bien. Pero después, con el tiempo, nosotros descubrimos que hay otras cosas que tienen más valor que el deporte. Cosa que para mi papá no. Bueno, y yo agradezco eternamente lo que mi papá me dio, lo que él puso en mi vida que sirvió. Pero para seguir avanzando hay que sacar ciertas trabas para que las cosas empiecen a funcionar mejor y mejor. Vamos a la siguiente. Existimos para servir. Falta la animación ahí, no sé por qué entra todo de uno, pero bien. Lo resolveremos en otro momento. Un lavarropas ofrece un servicio, no es un mueble para decorar, no es para ponerle cosas arriba. ¿Cuántos de nosotros le metemos cosas arriba al lavarropa? Bien, no sé cuántos nos salvamos de esto. Pero no es un mueble, no es para meterle cosas arriba, no es para decorar, es algo que ofrece un servicio. Entonces, este lavarropas que se va, le está diciendo al lavarropas que llega, vos existís para brindar un servicio. No existís para decorar, no existís para crear un lugar ahí, ocupar un lugar. Vos existís para servir. Esa es la razón por la que estamos acá. Nosotros encontramos nuestra competencia o el hecho de sentirnos competentes cuando podemos servir para algo. Si tenemos de todo, pero no nos sentimos que estamos sirviendo, entonces perdemos la vitalidad, perdemos los colores de la vida. Juan capítulo 13 está el famoso ejemplo del Señor que junto a sus discípulos, en una época donde se comía más al ras del suelo, Él se ciñe y entonces toma una vajilla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y en ese mismo pasaje, el Señor les dice que nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Claro que nosotros hoy no nos lavamos los pies unos a otros, por lo menos la mayoría de nosotros. Conozco una iglesia, creo que ustedes también, que todavía tienen la práctica de lavarse los pies unos a otros. ¿Alguna vez estuvieron en una iglesia así? Yo tengo mi temor. He estado predicando ahí. Cuando voy digo, espero que no se les ocurra hacer el acto de lavar los pies. No estoy en contra, es que lo encuentro un poco anacrónico hacerlo de esa forma. Pero sí nos podemos lavar los pies de otras formas. Por ejemplo, en estos días Cris nos lavó los pies a todos con ese servicio y esa organización que metió. Acá ustedes nos están lavando, Lucas nos estuvo lavando los pies, nos están lavando los pies con el sonido, nos están lavando los pies cuando comparten la palabra, nos están lavando los pies cuando nos atienden. Estamos para servir.
Entonces de esto no nos podemos olvidar. El lavarropas está para servir, no estás para pasarla bien, estás para poder servir a otros. Y ya que estamos en esto, vamos al siguiente punto, que es que no podemos servir en todo. No podemos servir en todo. El lavarropas está para servir. ¿Y en qué sirve? No te va a servir un café. No te va a hacer un omelette. Puede ser parecido a un microondas allá a la distancia, pero no es. Entonces, nosotros tenemos que tener la claridad de para qué estamos. Estamos para servir, eso es el global. Todos estamos para servir. Acá no hay acepción de esto. Todos estamos para servir. La gran pregunta es, ¿en qué puedo servir yo? Por eso puse los lentes acá, porque los lentes, claro, ahí no se nota tanto, pero la parte en la que está el cristal de los lentes se enfoca y se puede ver con claridad. Lo que está por fuera es lo que no se enfoca, entonces queda todo difumado, queda todo nebuloso. Entonces, si nosotros no tenemos los lentes y estamos viendo electrodomésticos a la distancia, no vamos a ver si es un lavarropa, si es una heladera, si es un microondas, yo qué sé, si es otra cosa. A la distancia como que no lo vemos porque no estamos con un buen enfoque, no estamos con claridad. Pero cuando tenemos claridad, entonces vemos, esto es un lavarropas, esto es un microondas, esto es una heladera. Puse unos pasajes allí con respecto a Pablo. Pablo escribió 13 cartas. Sé que algunos de ustedes son hinchas de Pablo y a toda costa quieren que Pablo haya sido el escritor a los hebreos también. Bueno, no les voy a discutir eso. Pero sí sabemos a ciencia cierta que escribió 13 cartas. De las 13 cartas que escribió, tenemos Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. En Filipenses lo dice en forma genérica, pero en Colosenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y salvo Filemón, que acá no dice nada, 1 y 2 Tesalonicenses y Filipenses, que es genérico, Pablo siempre dice, empieza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto, pregunto, ¿es pretensión o convicción? Podría ser pretensión, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de apóstol? ¿Cuál es la definición de apóstol? Apóstol es alguien, enviado. Es alguien enviado para poder llevar la palabra. En el caso, por la experiencia, era para llevar la palabra y sembrar iglesias, fundar iglesias y cuidarlas después. Pero la palabra en sí misma significa enviado. Se presenta con su identidad. Ahora, cuando alguien insiste mucho en decir lo que es, puede ser medio una pretensión, ¿verdad? Yo quiero que a mí me reconozcan, no sé, como obispo, como... Puede ser pretensión. Pero también, en el caso de Pablo y en el caso de varias personas más, también hay convicción. Es decir, uno tiene que estar convencido de qué es en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque no todos son evangelistas, no todos son apóstoles, no todos son maestros, todos estamos para servir. ¿Amén? Salió medio tibio, pero tengo un amén con esto, todos estamos para servir. Despeínenme, hermanos, con el amén. Todos estamos para servir. Pero no todos estamos para servir de la misma forma. Cuando el Señor habla de la diversidad en el cuerpo de Cristo, habla precisamente de un cuerpo. Habla de un ojo, de una oreja, bueno, el pie, la mano. La mano no puede reemplazar a la oreja. Ni puede decir, estoy enojado porque no soy oreja. No funciona así. Funciona en el reconocimiento de lo que yo soy, que me lleva a agradecer lo que soy. Soy mano. Gracias a Dios que soy mano. Lo reconozco, lo agradezco y lo potencio y uso la mano. Como terminaba el versículo de 2 Timoteo 3, dice, útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tiene que haber una ejecución, una acción en esto. El lavarropas en algún momento tiene que lavar. Para eso existe, para que lave.
Y vos existís para brindar un servicio, pero no en todo. Y acá viene el desafío. Es muy bajo el porcentaje en la iglesia de Dios de personas que conocen cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Es muy bajo el porcentaje de personas que existen, que saben cuál es su lugar en el cuerpo. Esto, por supuesto, que abre una temática totalmente amplia y diferente, en la cual no podemos entrar, solamente una generalidad. La generalidad es, existimos para servir. Un lavarropas es un lavarropas, no es una cafetera, no es una heladera. Un evangelista es un evangelista, un profeta es un profeta, un apóstol es un apóstol, un pastor es un pastor, un maestro es un maestro. Entonces, vos tenés que saber qué es lo que vos sos, porque lo que vos sos, Dios lo pensó con amor desde antes de la fundación del mundo, lo mismo que en mí. Ahora, capaz que a mí me ha llevado alguna década saber cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Y sí, tendría que haber sido más veloz, más rápido. Lo importante es saber cuál es nuestro lugar. Y una vez que lo sabemos potenciarlo, tener la claridad, ¿para qué estoy yo acá? Y no decirlo con pretensión. Yo no quiero ser un pretencioso, pero quiero ser un convencido. Cuando yo sé para qué estoy, me facilita el proceso de elegir. A veces me invitan para cosas que yo digo, si me invitan para, de repente, sacándolo del área de los dones espirituales y eso, si me invitan para organizar un lugar, para ir y meter orden, no te digo, la verdad, no cuente conmigo, porque vamos a terminar todos frustrados. Yo voy a terminar frustrado porque me tranco acá y allá, se me hace la cabeza un nudo. Vos vas a terminar frustrado porque yo metí el mejor esfuerzo y no te lo voy a dejar bien. Vos vas a terminar frustrado. Yo ya lo viví esto. Terminamos todos frustrados. Pero cuando alguien que sí lo sabe hacer entra en ese lugar, todos somos bendecidos. Entonces, es bueno tener en cuenta que Dios nos ha constituido de una forma particular. Y es bueno tener la claridad de cuál es nuestro lugar, con el consejo de otros, con la Escritura, con el Espíritu Santo que nos va guiando, y entonces potenciar eso para el servicio de Dios. Nos quedan unos minutitos. Vamos al siguiente. ¿Ustedes quieren participar? ¿Quieren? ¿Vamos bien? Conectados a la fuente. Ahí tenemos algunos tomas corriente. Y le dice este lavarropas que se va al lavarropas nuevo. Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, nosotros queremos brindar un servicio. Sí, gloria a Dios. No somos todos, somos algo. Pero cualquier cosa que nosotros somos, necesitamos estar conectados a la corriente, aunque sea... Hoy vi, Lucas, que vos no tenías cable con la guitarra, tenés como un conector inalámbrico. Pero de algún lado se alimenta, ¿no? O sea, tiene alguna batería o algo. Bien. Aunque vos no le veas el cable, como en estos tomas corriente, aquí está todo lleno de cables, estamos cada vez con menos cables. Pero igual hay una conexión, hay una fuente de poder. Entonces nosotros tenemos que estar conectados a esa fuente de poder, porque de lo contrario, por más que el lavarropas esté, por más que tenga poco kilometraje, que esté nuevo, que funcione, etcétera, si no está conectado, no va a funcionar. Y el Señor Jesús es lo que nos está diciendo en Juan 15:6, Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Es categórico, es absoluto esto. Ahora, es un peligro para nosotros, porque hay cosas que a veces las hacemos porque las sabemos hacer. Yo toco la guitarra, por ejemplo, y de repente mi vida espiritual tiene algún derrape y no estoy muy bien. De repente le grité a Cris, vamos a ponerle, maltraté a alguno de mis hijos, Dios me perdone, le pegué una patada al perro. Entonces como que he apagado un poco la presencia del Espíritu, no estoy en mi mejor estado espiritual, sin embargo, puedo seguir tocando la guitarra. Sé los acordes, fa, puedo seguir tocando la guitarra sin problema, porque no me afecta el conocimiento técnico de hacer algo, pero me afecta lo espiritual. Y a veces yo me dejo engañar, porque hay ciertas cosas que las puedo seguir haciendo, porque estoy acostumbrado, porque sé las rutinas. Pero he descuidado mi condición interna.
Y a veces para los demás estoy haciendo algo que de repente hasta colecciona palmas, aplausos, pero espiritualmente el Espíritu de Dios me está diciendo, acá estás perdiendo el poder, esto está agujereado, estás perdiendo el poder porque no estás conectado a la fuente. Es como un taladro a batería que ya tiene todo, pero ya no está funcionando tan bien, ya no está tan efectivo porque se está quedando sin poder la batería. Entonces, hermanos, este lavarropas que se va, le dice hasta lavarropas nuevo, separado de la fuente, olvídate de que vas a brindar un servicio de calidad. Y nosotros tenemos que estar conectados a la fuente, que es Dios, y hacer todo lo posible para ultranza defender nuestro tiempo con Dios. Un tiempo a solas con el Señor cada día. Esta es otra temática también, que me gustaría quizás en algún momento hacer algunos seminarios al respecto de esto, de lo que es la vida diaria con el Señor. Porque también en esto el porcentaje de creyentes que viven una vida diaria de comunión con Dios en forma permanente es muy bajo. No estoy diciendo que la gente no sepa hacer devocionales. Eso no es lo que estoy diciendo. Pienso que muchos saben hacer devocionales y creo que algunos hacen devocionales 20.000 veces mejores que los que yo hago. Lo que veo es que muchos, aunque lo sepan hacer, no lo hacen. Lo negocian por diferentes cosas. No tienen la rutina que se va acumulando y que genera ese poder que es un poder de Dios. Entonces, hermanos, esto nosotros lo necesitamos. Necesitamos saber que estamos para servir y que ese servicio tiene que estar conectado a la fuente que es Dios. Y en esa fuente a veces tiene que haber, gratitud, tiene que haber confesión, las confesiones de cosas recientes, mantener la cuerda corta con el Señor para que no se nos deteriore nuestro ser interno. Quisiera decir bastantes cosas más, pero vamos al siguiente punto, ya que nos queda muy poquito. ¿Quién es este personaje? Hugh se llama, pero no es Grant. Exactamente. Hugh Laurie. Es el actor de la famosísima serie Doctor House. A ver, poné un poquito que viene a continuación. Ah, no, está, déjalo así nomás. No puse... Todos mienten, son frases famosas de él. Nosotros la hemos visto la serie, no sé cuántos más, pero la hemos visto casi que completa en familia. Nos ha dado lindos momentos familiares ahí, de interacción y todo. Una persona con bastantes particularidades, es muy duro para tratar a las personas, un poco misántropo, sarcástico, pero es un excelente diagnosticador. Entonces, por eso está en el hospital que está. Y por eso le pagan lo que le pagan, porque es un excelente diagnosticador que le salva la vida a gente que, si no fuera por un diagnóstico bueno, se irían a la eternidad. Entonces, es interesante esto, y lo puse como prototipo de que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Cuando vos servís a otros con tus dones, con tus talentos, con tu lugar en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que no es todo lo mismo. El lavarropas que se va le dice al lavarropas que viene, no es lo mismo algodón que poliéster, no es lo mismo lana, un buzo de lana que un acolchado, no es lo mismo. Sí vas a lavar, el servicio es el mismo, vos sos el mismo, pero no es lo mismo el diagnóstico. Entonces, no podés cortar grueso y hacer las cosas en forma automática. Tenés que entender que hay diferentes aplicaciones. Dice un refrán, cuando uno solo tiene un martillo, ve todos los problemas con cara de clavo. Me encanta. El que solo tiene un martillo, ve todos los problemas con cara de clavo. La cosa es que no todos los problemas tienen cara de clavo. Hay conflictos a nivel familiar, a veces. Se da una cierta situación. Y lo cierto es que cada situación necesita un diagnóstico particular. A mí me sorprende, a veces gente con mucho kilometraje en la fe, que frente a una cierta cosa ya viene el diagnóstico. Pero, ¿por qué cortamos tan grueso cuando cada caso es un mundo diferente? Cuando tenés que entender un montón de cosas particulares de cada caso. ¿Por qué esa propensión a cortar grueso y enseguida diagnosticar? Hay gente que ya diagnosticó, prescribió y cerró la puerta y dijo, siguiente. No debería ser así. En nuestro servicio no estamos sirviendo como una máquina de chorizo que saca uno atrás del otro todos iguales. Nuestro servicio es personalizado. Entonces tenemos que entender que
hay diferentes programas. Si bien estamos siempre lavando, hay diferentes programas para las diferentes situaciones y funciones. Bien, y en mi último minuto tenemos que saber también que hay límites. Les debo los versículos bíblicos en esto porque como iba a hablar de otra cosa, en realidad, el PowerPoint quedó preparado sin algún versículo que faltaba allí. Tenía otro mensaje que estaba muy animado a compartir, pero al final, bueno, prevaleció este. Tenemos que reconocer que hay límites. El lavarropas es un invento maravilloso, lindísimo. Fíjense que nosotros tuvimos varios días sin lavarropas y tenemos una pileta para lavar en casa, pero a nadie se le ocurrió ir a lavar algo ahí. Esto no es un palo, porque después me dejan sin almuerzo. Esto es solamente un comentario. Se podría haber lavado de otra forma, pero no. Es un invento maravilloso, ya estamos acostumbrados a esto. Eli lavó. Muy bien, ya me taparon la boca, ¿vieron? Bien, muy bien. Nuestra hija se merece un sote ahí. Ahora, no podemos sobrecargar ciertas cosas. Este lavarropas, en realidad, queríamos uno que pudiera lavar acolchados porque en casa se lavan acolchados, cada tanto. Y sacamos la cuenta, sale más caro este lavarropas, pero sale más caro lavar los acolchados fuera. Entonces a la larga dijimos, pagamos ahora, pero no pagamos tintorería, etc. Pero por más que pueda lavar acolchados, tiene un límite, es un límite de 10 kilos. Puedes meter hasta 10 kilos, no podés pasarte de esos límites. Si te pasás de los límites, entonces vas a empezar a dañar. Y el daño capaz que no se ve en el momento, pero se va a ver en su tiempo futuro. Entonces, también en esto nosotros tenemos que reconocer que nuestro servicio y nuestra vida espiritual tiene ciertos límites. A veces podemos dar más, o a veces podemos exigir más, pero hay límites. Si nos pasamos de esos límites, posiblemente después la factura nos llegue después. Sí. También. Que además de que se dañan lavarropas, el acolchado no queda bien lavado. Y es un problema grande, no solamente para el lavarropas, para el acolchado, sino para la economía doméstica también. Es una mala administración. Entonces, hermanos, no sé por dónde lo pueden canalizar ustedes esto, pero estamos llamados a servir, pero tenemos que entender que no podemos servir a todo el mundo, ni podemos servir tampoco siempre. A mí me gusta ayudar y me gusta brindar ayuda en varias cosas, pero lo cierto es que a veces hay ciertas situaciones en las que uno tiene que decir que no porque sos malo, es que no podés servir a todos y no podés servir siempre tampoco. Y hay momentos en los cuales tenés que cuidar lo que tenés, porque de lo contrario se va. Por ejemplo, si yo tengo comida y viene alguien a pedir comida a casa, nosotros damos, no somos agarrados ni tampoco prejuzgamos. Solo que a veces no podemos dar, a menos que yo le sacara a mis hijos y le diera a la persona que pasa a pedir. Y digo, ahí ya está el límite. Ya está el límite porque yo no voy a alimentar a otro a costa de dejar a mis hijos sin comida. Puedo quedarme yo sin comida, pero ya sacarle la comida a otro, hay límites para ciertas cosas. Y si nosotros nos traspasamos de los límites, entonces hay una etiqueta de precio que se termina pagando. Y tenemos que tener cuidado con esto. Lavarropas es un instrumento maravilloso, fantástico, pero tiene límites. Y hay que saber respetar esos límites para poder usarlo y larga vida al lavarropas que dure hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. O que venga ropa que no necesite ser lavada, no sé, algo así. Que se autolave, ¿se imaginan? Amados, quería dejarles esto. Sé que algunas de estas temáticas son apenas unas pinceladitas muy rápidas de temáticas que son mucho más profundas, que a veces una sola temática da como para tener 3 o 4 charlas. Pero por lo menos dejarles esto, lecciones de un lavarropas que se va a un lavarropas que viene. Vamos a hacer un breve repaso, nos queda un minuto, un breve repaso. Dale todo para atrás, por favor. Tenemos un manual, vayamos a la Escritura, seamos diligentes en leer la Escritura, para ser inspirados y para ir a la ejecución. Consultemos a otras personas, nos pueden librar
de momentos ingratos. Librarnos de las trabas. Hay cosas que nosotros las traemos con gente que a veces bien intencionadamente nos inculcó algunas cosas de las cuales deberíamos librarnos si el Espíritu así lo guía. Existimos para servir. No estoy para ser servido. Mi calidad como creyente no se mide por cuántas personas me sirven, sino a cuántas personas yo sirvo. Siguiente, no todos somos lo mismo, no todos servimos en lo mismo. Entonces, está bueno identificar claramente cuál es mi función y mi lugar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar conectados a la fuente, porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada pueden hacer. No todo es lo mismo, tenemos que ser buenos diagnosticadores de las cosas que nos vienen y brindar un servicio en lo que somos buenos, pero a la vez también sabiendo que no son todos los casos exactamente iguales. Y lo último, debemos conocer nuestros límites. Hay límites para lo que podemos hacer y en la voluntad de Dios esos límites se van expandiendo porque los dones Dios los va multiplicando, los va acrecentando, pero siempre dentro de ciertos límites. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga y que estas lecciones sean buenas. Olvidé decir una cosa, me quedan 8 segundos, así que olvidé decir una cosa, que cuando pensaba en esto, pienso en la ropa que entra al lavarropas, cómo entra y cómo sale. Entonces, estaba pensando que mi servicio debe ser algo que marque la diferencia en otros. Yo tengo que mejorar a otras personas. Que otras personas estén en contacto conmigo, las tiene que mejorar. Por supuesto que esto tiene ciertas condiciones. Se tiene que cerrar la puerta, se tiene que esperar que el proceso se termine, pero si se cumplen con las condiciones, mi contacto con la otra persona la tiene que mejorar. Conocí un hermano hace unos años atrás, como hay varios hermanos en nuestras congregaciones y aquí en Espronceda también, de esas personas que parece que la gente se acerca y como que te tocan y te bendicen. No que te tocan físicamente, pero la presencia de ellos, como de alguna forma te está tocando y te está inspirando, te está bendiciendo por algo. Es una bendición eso. Y pienso en Cris, ¿no? Cris de repente, si vos la dejas en un cuarto desordenado, te va a bendecir, no va a quedar igual, pero hay que darle condiciones, es decir, no podés interrumpirle el proceso, no podés darle 10 minutos. Tenés que dejar que la persona obre, pero la cosa es que si te dejan obrar y si vos tenés el tiempo para ejercer tu don, tu programa, tenés que bendecir a otros. Y las vidas de otros tienen que terminar mejores de cuando estaban en principio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque hay cosas a veces que suceden en nuestra vida que nos terminan dando lecciones, analogías maravillosas que las podemos aplicar. Ayúdanos a ser personas de acción, personas que en definitiva podamos aplicar tu palabra y en esa aplicación bendecir a otros, servirlos. Claro que en aquello que tú nos dotaste, pero ayúdanos a saber con claridad cuáles son esas cosas y perseverar en ellas. Agradecernos, no compararnos, no quejarnos, sino agradecer lo que tú nos has dado y potenciarlo para tu gloria y honra. Te bendecimos por todo, Señor. Pedimos que perdones nuestras faltas y que nos ayudes a vivir en integridad y en espiritualidad como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.